Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Agenda de Comisiones, el programa donde te contamos el recorrido de los proyectos antes de llegar aquí al recinto de la Cámara Alta. La semana pasada hubo actividad en la Comisión de Acuerdos que realizó 2 audiencias públicas para entrevistar a 13 candidatos a jueces fiscales y defensores oficiales. También se entrevistó a 3 candidatos a ocupar cargos en el directorio del Banco Central. Por otra parte, vamos a estar repasando la actividad de la comisión bicameral que investiga al banco HSBC, que recordemos está siendo investigada por evasión fiscal y fuga de divisas. Esta comisión viajó a Francia para entrevistarse, entre otros, con Hervé Falciani, el ex informático y ex empleado del banco HSBC, que fue quien reveló las miles de cuentas no declaradas en Suiza. Todos estos temas y mucho más en el programa del día de hoy. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció en cadena oficial el envío de un proyecto de ley para actualizar 2 veces al año en forma automática la asignación universal por hijo y la asignación para embarazadas. El Congreso se prepara para darle pronta sanción a este proyecto. Repasemos entonces el anuncio presidencial. Quiero anunciar a todos los argentinos el envío de una ley al Congreso de la Nación. Quiero anunciarles hoy, no la creación por ley, porque yo quiero también desasnar a algunos borricos que decían que no teníamos ley. Sí, la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo son ley en la Argentina. ¿Son ley por qué? Porque fueron creadas mediante un instrumento que se llama Decreto de Necesidad y Urgencia, que fue remitido al Congreso y al ser aprobado por el Congreso queda convertido en ley. Es más, integra la ley 24.714 en los incisos I y J a través del decreto 1602 que firmé en el año 2009 cuando creé la asignación universal por hijo, y del decreto 446 del año 2011 cuando creamos la asignación universal por embarazo. Es ley. Los que decían que había que asegurarla por ley es porque no se habían puesto a estudiar. ¿Qué es lo que voy a mandar entonces al Parlamento? Voy a mandar al Parlamento una ley de movilidad que va a ser aplicar el índice que se le aplica a las jubilaciones. También de manera tal que la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y las asignaciones familiares que perciben los trabajadores en relación de dependencia van a ser ajustadas con los mismos índices que son ajustados los beneficios previsionales, nuestros jubilados y pensionadas 2 veces al año con el mismo índice. ¿Por qué? Porque de esta manera, es una de las recomendaciones que inclusive hace Bernardo Klinsberg en su libro. De esta manera, este aumento se produce en forma automática y no está sujeto a que alguien, por ejemplo, quisiera licuar este beneficio no concediéndole aumentos, y entonces con el tiempo la asignación universal por hijo pasa a ser un recuerdo. La Cámara de Diputados de la Nación sancionó en su última sesión los 5 proyectos de ley para la implementación del nuevo Código Procesal de la Nación. Recordemos que este código plantea una modificación en los procesos penales en todo el país, una modificación en la que la mayoría de las provincias argentinas ya avanzaron. Recordemos que le da mucho más poder a los fiscales en las investigaciones de todos los delitos. Reflexionamos sobre estos temas con el senador Mario Cimadevilla, quien analizó los pros y los contras de esta modificación, y también con el presidente de la comisión bicameral, que va a seguir analizando la implementación de este nuevo proceso. Nos referimos al senador salteño Rodolfo Urtubey. Nosotros sancionamos el año pasado una reforma al Código Procesal Penal. ¿En qué consistió esa reforma? Bueno, que pasamos de lo que se llama un sistema inquisidor a un sistema acusatorio. En estos van a estar todos de acuerdo, porque este cambio significa darle oralidad al proceso,
significa acortar los plazos de la investigación, significa darle a la víctima la posibilidad de participar durante el desarrollo del juicio por el delito que él sufrió, y cambia, no deja más en manos de los jueces la investigación, sino que la investigación la deja en manos de los fiscales. Estos son los cambios sustanciales que se han hecho no solo en el fuero federal, sino en muchas provincias. En la mía, por ejemplo, esto se hace ya bastantes años. Es un buen sistema y acá no vamos a encontrar juristas o tratadistas que se opongan a que se avance, a que tengamos este código procesal. Nos genera muchísima duda y muchísima preocupación las facultades prácticamente omnímodas que se le dan a la procuradora fiscal cuando tiene la procuradora una vinculación política innegable con el oficialismo, ¿no? Por caso de ella van a depender prácticamente el destino de los concursos, de los ascensos, de las sanciones disciplinarias. Es decir, los fiscales pierden autonomía con esta reglamentación que se ha hecho en la ley de la procuración, ¿no? Y la autonomía en un fiscal es fundamental para poder investigar. Estoy muy contento, muy conforme, pero por otro lado empieza una tarea muy ardua de la Comisión Bicameral que voy a presidir, que ya presido en este momento, que recordemos que va a pasar de una tarea que era meramente, digamos, de elaboración legislativa a una tarea operativa, que es concretar, en términos con acciones reales y concretas, la implementación del Código Procesal Penal de la Nación. Así que bueno, nos espera un trabajo muy importante, que va a ser posible obviamente con la colaboración de todos los actores de la vida judicial en el orden federal y nacional, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Justicia, las asociaciones de magistrados, las asociaciones de empleados. En fin, necesitamos, por supuesto, y vamos a trabajar, aunque esto requiera mayor esfuerzo, generando el mejor proceso de implementación con el concurso de todos. La comisión bicameral que investiga por una millonaria evasión fiscal y fuga de divisas al banco HSBC, comisión que preside el diputado del Frente para la Victoria, Roberto Feletti, se trasladó a Francia para entrevistar y para indagar al ex informático y ex empleado del banco HSBC, que fue quien difundió los listados de las miles de cuentas no declaradas. Recordemos que entre esas miles de cuentas se encuentran más de 4.000 cuentas de argentinos que justamente formaron parte de esta operatoria. Vemos a continuación un resumen de esa reunión. La comisión bicameral que investiga las maniobras de fraude fiscal del banco HSBC interpeló el pasado jueves en París a Hervé Falciani, ex técnico de informática del banco, conocido por revelar una lista de 130.000 potenciales evasores de todo el mundo. En sus declaraciones a la delegación parlamentaria argentina, Falciani ratificó el armado de una red para fuga de capitales y evasión fiscal en Argentina y confirmó que trabajará con la Administración Federal de Ingresos Públicos para desarrollar sistemas informáticos que ayuden a prevenir esos delitos. Por su parte, el presidente de la comisión, el diputado Roberto Feletti, explicó que las declaraciones del ex empleado del HSBC comprueban un comportamiento sistémico de varios bancos extranjeros para montar plataformas de salida de divisas. También participaron del encuentro el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, el titular de la Agencia de Recaudación Bonaerense, Iván Budassi, y la comitiva integrada por la jefa del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tulio, y los integrantes de la bicameral, los senadores Graciela de la Rosa, María de los Ángeles Sigonet y los diputados Luis Igoña, Carlos Heller y Marcelo D'Alessandro. Durante su visita a Francia, los legisladores argentinos se reunieron con la exdirectora de la Unión de Bancos Suizos, UBS, Stéphanie Gibault, quien reveló que la entidad financiera tenía una red montada con cerca de 30 intermediarios para países de América Latina, que ayudaban a lavar dinero y a evadir al fisco. El Observatorio de Derechos Humanos y de Género de la Unión Cívica Radical realizó la semana pasada en el Salón Azul una jornada sobre reproducción asistida. Cabe recordar que, entre otras cosas, se manifestaron a favor de un proyecto de la diputada Mara Brauer que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que actualmente se encuentra en estudio en las comisiones de Salud y de Legislación General de la Cámara Alta. El año pasado hubo una iniciativa en diputados de la diputada Mara Brauer, un proyecto, y se debatió esto, salió una sanción con mucho debate, mucho consenso, mucha búsqueda de consenso. Y la media sanción está en el Senado ahora. Y esto es fundamental tenerlo debatido antes que se empiece a regir el Código Civil. Si no, vamos a empezar otra vez con las presentaciones en la justicia de los incumplimientos, ¿no? Es fundamental porque, primero, lo de cobertura, hay muchos problemas en
el cumplimiento. Hay obras sociales que no lo cumplen, prepagas que no lo cumplen. Y en esto todavía hay problemas con cuestiones que se hacen que no están legalizadas, como por ejemplo la crioconservación. ¿Qué se hace con la crioconservación? Si vos no tenés una ley, bueno, queda al final al albedrío de cada institución, y esto es lo grave, ¿no? Porque también acá sabemos que los más castigados siempre son las personas con pocos recursos. Bueno, con la criopreservación habla de 10 años de conservación, con quizás un alargue de 5 años más. Plantea muy bien en cuestiones, por ejemplo, de casos de parejas que se separen, si después lo pueden donar. Todas estas cuestiones están muy bien reguladas. También habla del derecho a la identidad de las personas hijas de donantes anónimos, que esto también fue un tema que en diputados en su momento se debatió mucho, ¿no? Hay cantidad de antecedentes internacionales sobre si debe ser, generalmente son anónimas las donaciones, pero hay planteos de que no sean anónimos. Nosotros habíamos logrado consensuar en diputados de que si no hay problemas genéticos ni problemas de salud, se tenían el anonimato, a no ser que exista esto, entonces se podía hacer una presentación judicial para saber el origen. Bueno, todo esto está muy bien planteado y además nosotros avanzamos muchísimo legislativamente, por ejemplo, con el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, nos ha puesto al tope del mundo, y también nosotros tenemos que prever cómo construyen, cómo tienen descendencia biológica estas parejas igualitarias. Y bueno, acá también lo regulamos, ¿no? Es de suma importancia para que se cierre el círculo de la total cobertura y regulación de estas técnicas. Muchas parejas y personas necesitan de la donación. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Como en el establecimiento REFES, que es donde se habilitan los bancos de gametos, al no estar regulada esta actividad, a saber cuántas veces puede donar un donante, cuál es la compensación del donante, si se sabe o no la identidad, que otro de los puntos del Código Civil de la Ley Especial es el derecho a la identidad de los nacidos por donación de gametos a partir de los 18 años. Todos estos puntos van a estar resumidos en esta ley especial. Por ende, aquellas personas o parejas que necesiten óvulos donados de un tercero o semen donado de un tercero, al estar esta ley vigente aprobándose en el Registro Nacional de Donantes, va a estar cubierto. La Comisión de Deporte de la Cámara Alta, junto con la Secretaría de Acción Social, Turismo y Deportes del Gremio de Empleados Legislativos, organizó un encuentro para concientizar y reflexionar sobre un problema de salud que fue definido como la epidemia del siglo, la obesidad. Esta jornada se lleva a cabo en el marco que el senador Catalán Magni le quiere dar a la comisión, que más allá de lo meramente legislativo, quiere una comisión abierta hacia la comunidad y hacia adentro, hacia los compañeros trabajadores del Senado, organizar jornadas que sirvan para la salud y bienestar de los trabajadores. Es una enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? Porque produce alteraciones en la persona que pueden provocar disminución de la expectativa de vida y provocar otra serie de enfermedades que son las enfermedades más conocidas y más frecuentes ahora, que producen la muerte en los seres humanos. Es una enfermedad epidémica, es decir, está con punto de partida en Estados Unidos, abarca todo el mundo, por lo tanto ya no es una epidemia, ya es una pandemia. Todo el mundo tiene obesidad. Desde 1994 la OMS la declaró una pandemia mundial. Como para que ustedes tengan idea de la cantidad de gente con sobrepeso que hay en el mundo, 3 de cada 10 personas tienen sobrepeso. 3 de cada 10 personas tienen obesidad. Entonces, si juntamos los dos, tenemos 6 de cada 10 personas con algún exceso de peso. Para el año 2025, 7 de cada 10 personas van a tener exceso de peso. Faltan 10 años, que crezca un 12, un 13% es muchísimo en una enfermedad. En este programa te contamos también algunos proyectos que se encuentran en tratamiento en las distintas comisiones de la Cámara Alta.
En esta oportunidad vamos a hablar de una iniciativa que presentó el senador por Chubut, Mario Cimadevilla, que busca un sistema de protección integral para los adultos mayores. Hemos presentado un proyecto, por lo menos queremos debatirlo, donde haya realmente una protección integral para todos los mayores. Es decir, los derechos universales son universales para todos, los derechos humanos son humanos para todos, no para los viejos no y para el resto sí. Apuntamos a que se le dé a las personas mayores una protección integral, no solo en su salud, sino también en su alimentación, en sus cuidados, que el Estado capacite gente que para evitar, se trata también con este proyecto de evitar de que el núcleo familiar en una edad como la vejez tenga que apartarse de sus seres queridos y ser recluido o internado en algún asilo o en alguna institución de esta naturaleza. Permite también esta ley o instrumenta esta ley la posibilidad de que los viejos continúen desarrollando algún tipo de actividad, se les permite hacerlo. Es decir, la ley en realidad lo que apunta es a una protección integral en serio de los hombres mayores, ¿no? Y fundamentalmente a preservar de que puedan permanecer en el núcleo familiar. La Comisión de Acuerdos que preside el senador Rodolfo Urtubey realizó 2 audiencias públicas el martes pasado. En la primera entrevistó a 13 candidatos propuestos para el cargo de jueces, fiscales y defensores en todo el país. En la segunda audiencia entrevistaron a los 3 candidatos a ocupar cargos de directores en el Banco Central. El balance lo hizo el senador Rodolfo Urtubey, quien aseguró que posiblemente estos pliegos lleguen al recinto en la próxima sesión. La verdad que hemos citado postulantes para fiscales y para jueces. Hemos escuchado en audiencia pública, reseñado sus antecedentes y escuchado a los candidatos. De igual modo hemos citado a audiencia pública, hemos escuchado a los 3 candidatos a directores del Banco Central de la República Argentina y la doctora López, candidata a síndica adjunta del Banco Central. Se ha desarrollado con normalidad total y bueno, hemos cumplido un paso reglamentario fundamental, que es lo que requiere la Comisión de Acuerdos para luego proceder a darle acuerdo a los respectivos candidatos. Cambiamos de tema y hablamos ahora del trabajo interno de las comisiones. Recordemos que las comisiones son los espacios de trabajo donde se analizan artículo por artículo cada uno de los proyectos que después llegan aquí al recinto de la Cámara Alta. Quien coordina a las comisiones es la dirección de comisiones, valga la redundancia. Hablamos con su titular, la doctora Sandra Vargas. Una vez que ingresa el proyecto, se deriva para su análisis, para su estudio y consideración a las comisiones, se emite el dictamen correspondiente y ese es el dictamen que posteriormente irá al Pleno para el debate de los legisladores y se convertirá o en una comunicación o en una resolución o en la sanción, en la media sanción que le dará la Cámara a ese proyecto de ley. Nosotros tenemos al día de la fecha 27 comisiones permanentes, unicamerales, y tenemos 9 comisiones bicamerales permanentes. Indudablemente, en los últimos tiempos, a través de distintas leyes que se han aprobado, se han creado nuevas comisiones, lo cual ha fortalecido el rol del Parlamento en lo que es el control. Las comisiones permanentes nosotros las tenemos fijadas en nuestro reglamento con las competencias que el mismo reglamento le asigna. Las comisiones especiales han sido creadas con un determinado objeto. Ellas pueden ser permanentes o están simplemente al cumplimiento del objeto. Una vez cumplido el objeto de la comisión cesa en su función y por lo tanto deja de existir, y en algunos casos se han dado comisiones que han sido creadas como comisiones especiales y cumplido su objeto, el Pleno ha considerado que debe transformarse en comisiones permanentes. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió con la Comisión Bicameral de Digesto Jurídico. Es un caso en el cual se aprobó el digesto y se vio la necesidad operativa de continuar no solo con su actualización en un primer periodo de observaciones y una posterior actualización del digesto, con lo cual esa comisión que había sido creada con un objeto específico que era aprobar el digesto jurídico argentino, cumplido el objeto se transformó en una comisión permanente bicameral de esta casa. Como siempre te contamos las reuniones más importantes de comisiones de esta semana.
La Comisión Bicameral de Digesto Jurídico se reunirá el martes 23 de junio a las 13 horas para continuar con el análisis de las 5.000 observaciones presentadas al compendio de leyes aprobado el año pasado. La Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Pequeña y Mediana Empresa organizó una charla sobre formación de recursos humanos. La Comisión de Asuntos Constitucionales y el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación realizarán la jornada Derechos Humanos, Orden Público y Federalismo. El evento se llevará a cabo el martes 23 de junio a partir de las 16:30. La Comisión de Acuerdos que preside Rodolfo Urtubey se reunirá el martes próximo a las 18 horas para analizar los pliegos pendientes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que si quieren volver a ver este programa pueden hacerlo en YouTube en nuestro canal Senado TV Argentina. Hasta la próxima semana.